¿Cómo están, jovenazos? El día de hoy vamos a resolver el problema número 144A de Code Forces llamado Arrival of the General. Perdonen si sueno diferente el día de hoy, ando enfermo, así que ténganme paciencia un poquito si llego a toser. Pero bueno, el problema dice lo siguiente. El ministro de Defensa envió a un general para inspeccionar al escuadrón super secreto bajo el comando del coronel Super Duper. Habiendo escuchado las noticias, el coronel ordenó a todos los soldados del escuadrón a organizarse para un desfile. Según la cartilla militar, los soldados deben de pararse en un orden de mayor a menor según su altura. Pero como no tienen tiempo para hacer eso, los soldados se alinean en un orden arbitrario. Sin embargo, el general es corto de vista, es miope, y piensa que los soldados están alineados correctamente si es que el primer soldado en la línea tiene la altura máxima y el último tiene la altura mínima. Tengan en cuenta que los demás soldados en medio no importan, incluido aquellos que tengan la misma altura que la altura máxima o mínima. Solo las alturas del primer y último soldado son importantes. Por ejemplo, el general considera la secuencia de alturas 4-3-4-2-1-1 correcta, mientras que 4-3-1-2-2 es incorrecta. En un segundo, el coronel puede intercambiar a dos soldados adyacentes. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que necesita para ordenar a los soldados de tal manera que cumpla las necesidades del general? Input. La primera línea del input contiene un número entero n que va del 2 al 100, que es el número de soldados en la fila. La segunda línea contiene n números enteros que van del 1 al 100, que es el valor de la altura de los soldados de los soldados. Los números están separados por espacios en blanco y no necesariamente deben ser diferentes. Output. Imprime un número entero, el número mínimo de segundos que el coronel necesita para formar la línea que el general quiere. Ok, entonces vamos a tomar el segundo ejemplo y vamos a pensar en lo siguiente. Tú tienes varios soldados formados en una fila, ¿correcto? Estos soldados, literalmente lo que necesitamos es pasar el más alto a la izquierda y el más bajo a la derecha. Entonces, por un lado, necesitamos ir preguntándonos varias cosas. Número uno, ¿cuál es el soldado más alto y bajo? Por ejemplo, aquí podríamos decir, efectivamente, el soldado más bajo pues tiene una altura de 10 y el soldado más alto tiene una altura de 76. Entonces, primero nos vamos con esa suposición, con esa búsqueda para encontrar al soldado más alto y bajo. Ahora de aquí, lo que necesito preguntarme es, vale, quiero moverlos al alto a la izquierda y el bajo a la derecha en el menor tiempo posible. Entonces, necesito saber si este soldado es el soldado más alto y el que está más pegado a la izquierda. Tú dirás, ¿por qué es necesario esto, Ray? Bueno, imaginemos que hay más soldados con la misma altura y supongamos que tienen la más alta. Bueno, pues por ejemplo aquí lo que sucedería es de que efectivamente tienes dos soldados con la altura más alta, pero tú quieres optimizar el tiempo que tardas en mover al más alto a la izquierda y al más bajo a la derecha. Entonces aquí, ¿qué te conviene? ¿Mover a este 76 a la izquierda o mover a este 76 igual a la izquierda? Pues vemos que son más pasos con este que con este. Entonces, por un lado necesitamos encontrar al soldado más alto pegado a la izquierda, a la izquierda. Y necesitamos hacer lo mismo para los soldados más bajos, porque aquí va a ser la misma lógica. Es decir, de los soldados, pues ¿cuál conviene mover hasta la derecha? Este que está más, este que es el segundo o este que es el primero. Pues correctamente, este es más recomendable porque minimiza el tiempo. Entonces necesitamos también buscar esto. Soldado más bajo pegado a la derecha. Ok, una vez que ya tienes eso, entonces podemos hacer el conteo de cuántos segundos se necesitan para mover a los soldados. Entonces, si hacemos el cálculo, obtenemos, bueno, pues el soldado más alto es este, entonces necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimientos para mover al más alto. Y para el más bajo, pues hemos llegado a la conclusión de que efectivamente este es el más recomendable para mover. Entonces vamos a moverlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿5? No, 5, 5, perdonen. Este último no cuenta. Entonces se necesitaron 5 movimientos. Ok, entonces si lo sumo, me dará 11. Pero espera, el output me dice que la cantidad de segundos es 10. ¿Por qué? Bueno, si nos ponemos a analizar lo que nos dice Codeforces, podemos ver de que, por ejemplo, aquí justamente, en un movimiento, lo que sucede es de que tanto el soldado más alto como el soldado más bajo llegan a intercambiarse de lugar entre sí. Es decir, hacen un doble swapeo. Dicho de otra manera, no haces un movimiento individual moviendo a este y otro movimiento individual moviendo al más bajo, sino que ambos se mueven en un solo movimiento. Entonces, el mero swapeo hace de que en esta situación nos ahorremos un movimiento. Entonces, si ahí restamos 11 menos 1, pues obtenemos justamente el 10. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo sucede este cruce entre el más alto y el más bajo? Cruce entre más alto y bajo. Bueno, pues podemos ver de que el cruce entre el más alto y el más bajo se va a dar si es que el más alto está más pegado a la derecha y el más chico y el más bajo está pegado a la izquierda. O dicho de otra manera, el índice del soldado más alto es mayor al índice del soldado más bajo. ¿Ok? En esta condición, pues tenemos que hacer el -1. No tendríamos que hacer el -1 si, por ejemplo, aquí yo en vez de hacer esto, intercambiara 76 y 10. Bueno, pues aquí en ningún momento va a suceder este cruce mutuo de los dos soldados. Entonces no tenemos que mover nada. Así que por eso ahí no haríamos un -1. Así que, teniendo estas 4 consideraciones, ahora la pregunta es, ¿cómo le hacemos para implementarlo a nivel código? Bueno, pues a nivel código, pues hay varias maneras. La forma más clásica sería hacer un clásico programación dinámica. Es decir, tenemos dos variables donde vamos iterando sobre la fila de los soldados. Por un lado de izquierda a derecha, por otro lado de derecha a izquierda. Y vamos justamente encontrando el punto 2 y punto 3. El soldado más alto pegado a la izquierda y el soldado más bajo pegado a la derecha. Y lo del cruce, pues lo hacemos en un solo movimiento, checando las posiciones justamente encontradas en el paso 2 y 3. Suena muy técnico de momento, pero podemos irlo planteando para justamente el código. Entonces vamos a pasar por acá. Aquí podemos ver que ya tengo la plantilla. Entonces aquí, por un lado, pues no tengo pruebas, solo tengo los soldados y las alturas, así que vamos a declarar soldados. Pues son el número de soldados. Y por otro lado tengo las alturas. Altura de cada soldado. Entonces, los soldados son un input de tipo entero. Y después las alturas es una lista de un mapeo para castear a tipo de un mapeo, un map para castear a tipo entero, un input que voy separando por espacios en blanco. Entonces ahí están mis inputs, ¿ok? Vamos a cambiar soldados, ahí está. Perfecto. Ahora necesito encontrar la altura del soldado más alto y la altura del soldado más bajo, ¿ok? Entonces, para esto, pues voy a utilizar justamente las funciones minimax. Entonces, altura máxima, de altura máxima y mínima de los soldados. Para esto vamos a llamarle altura alto y altura bajo. Entonces simplemente hacemos max alturas y otro con min alturas. Perfecto. Entonces ahí están las alturas que tengo que buscar. De aquí, ¿qué sigue? Pues tengo que justamente buscar las posiciones de ambos. Primero voy a empezar con las del bajo. Entonces voy a asumir que la posición del soldado más alto es el más pegado a la derecha. Es decir, vamos a partir desde el último índice de nuestro arreglo, que sería len alturas menos 1.
Entonces esto va a ser posición más posición del soldado más alto. Ok. Entonces de aquí vamos a hacer un ciclo for. Vamos a poner for índice soldado in range de... Estamos haciendo el recorrido de derecha a izquierda, es decir, queremos buscar al soldado más alto y desplazarlo a la izquierda, entonces empezamos desde aquí justamente. Entonces tenemos que empezar desde len alturas, -1, -1, hasta llegar a -1, es decir, llegar al índice 0. Y como estamos yendo de derecha a izquierda, entonces no es ascendente, es descendente. Por lo tanto, también tenemos que declarar -1 para indicar que el movimiento es de derecha a izquierda. Ok, de aquí justamente pasamos a checar las alturas. Y entonces decimos, y entonces aquí decimos, vale, si por algún casual encontramos en el arreglo que un soldado tiene la altura más baja, es decir, si un soldado tiene la altura más baja, entonces dio la altura más alta, perdonen. Entonces de aquí tenemos que volver a preguntarnos, ok, este soldado, posición, no, ¿cómo le llamamos? Este soldado está más pegado a la izquierda. Bueno, no, sí, está más pegado a la izquierda. Pues si la respuesta es sí, entonces vamos a actualizar la posición del soldado que vamos a mover. Creo que tal vez índice no está siendo la mejor variable para explicar esto. Entonces vamos a cambiarlo a posición soldado. Ahí está. Entonces básicamente este ciclo for lo que está haciendo es justamente lo que les comentaba. Por ejemplo, aquí lo que hace es checar, ok, ¿este soldado tiene altura máxima? Sí, ok. Entonces este es el que voy a mover. Sigue recorriendo, llega a este y dice, ¿este tiene la altura máxima? Sí. Y entonces estos dos ifs que puse justo aquí dice, ojo, este está más cerca del inicio, es decir, este está más pegado a la izquierda. Entonces el código lo que hace es dice, este ya no lo voy a mover, voy a avanzar con este justamente. Entonces de eso se trata todo este código. Si quieren, vamos a documentarlo para que quede más claro. Es decir, eh, si un soldado si un soldado tiene la altura máxima y está más pegado, está más cerca del inicio, por decirlo así, entonces, ese será el que moveremos hacia la izquierda. Perfecto. Entonces ahí está mis dos ifs que se encargan de justamente actualizar las posiciones de los soldados. Es decir, vamos a poner actualiza el índice del soldado más alto a mover hacia el inicio. Perfecto. Entonces, este ciclo for lo vamos a repetir, pero ahora para los soldados bajos. Lo único que tenemos que hacer es justamente, asumir el peor caso y pensar que el soldado más bajo está de primera instancia a lo más a la izquierda lo más a la izquierda del arreglo, perdonen. Entonces, suponiendo que está en la peor posición posible, es decir, al inicio, entonces vamos a hacer otro ciclo for para ahora iterar de izquierda a derecha. Entonces aquí hacemos de 0 a len alturas, como debe de ser. Y entonces aquí, en vez de checar por la altura del más alto, vamos a buscar por la altura del más bajo. Es decir, si un soldado tiene la altura mínima y está más cerca del final, entonces ese será el que moveremos hacia la derecha. Entonces aquí ponemos if posición soldado, en vez de ser menor a, es mayor a la posición
del soldado más bajo, entonces esta será justamente la que actualizaremos. Perfecto, entonces esto justamente atiende nuestros puntos 2 y 3. Encontrar al soldado más alto y al soldado más bajo. De aquí, pues podemos hacer el cálculo. ¿Cuántos movimientos se necesitan para mover a ambos soldados? Bueno, pues por un lado, vemos que el cálculo para mover a los, bueno, el cálculo de los segundos que necesitamos para mover a ambos soldados está dado justamente por la posición del más alto más la posición del más bajo. Pero obviamente pensando de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Es decir, si tenemos que nuestro arreglo empieza desde el 0 hasta n, pues naturalmente es fácil pensar, ok, pues para el de la posición más baja, pues justamente, para el de la posición más Hola, soy alta, Claudi. como por ejemplo aquí este que tiene un índice de 7, pues podemos ver, de 7, de 7, no, pero espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, sí, efectivamente. Entonces aquí lo único que necesitamos hacer es definir la posición del más alto. Sería 7, 7 más, luego el más bajo que voy a mover está justamente aquí, pero entonces la resta sería n menos su posición, ¿correcto? Entonces sería, si está en la posición, si está en la posición 1 y el arreglo mide 8, no, 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 estoy contando mal, perdonen. Si consideramos que las localidades son así, tienen razón, estoy contando mal. Denme un minuto. Ahí está. Entonces, viendo que son 7 soldados, pues entonces el soldado más alto pues va a necesitar 6 movimientos porque pues es básicamente el alto menos 0, porque pues 0 es el índice a aspirar, más, más n menos justamente la posición del más bajo, o sea, la B. Entonces aquí sería, el soldado más bajo está justamente en el índice 1 y son 7 soldados y son en el índice 1, sí, sí, en el índice 1, pero obviamente los índices están dados hasta el 6, entonces aquí sería 6 más 6 menos 1 porque es el índice más alto, o sea, es decir, 6 menos 1, entonces esto nos daría 6 más 5 igual a 11. Entonces, dicho de otra manera, chat, el cálculo sería segundos va a ser igual a la posición del alto de 0 a n-1, exactamente, más, o bueno, no, más bien va a ser, más bien, viendo que los índices van de 0 a n-1, pues entonces el soldado más alto se tiene que mover pues, n-1, dado n-1 menos 0, que porque pues porque está en el peor caso hasta acá. Entonces, básicamente la fórmula sería segundos es igual a el índice del soldado más alto a mover más n-1, es decir, len. Bueno, ni tendría que ser, ni tendríamos que hacerle en alturas, tendríamos que hacer soldados menos 1, porque esto representa el índice más grande de los soldados. Eso sería soldados menos 1 menos la posición del más bajo. Entonces, como tal, este sería el cálculo final. Calcula la cantidad de segundos para mover a los soldados más altos y bajos al inicio y final. Perfecto. Pues con esto tendríamos nuestro cálculo. Pero, esperen, nos está faltando el último paso. ¿Qué pasa cuando tenemos un cruce? Bueno, pues como decíamos, el cruce va a suceder si es que el soldado más alto está en un índice
mayor al del soldado más bajo. Es decir, sucede esta comparativa. Entonces, para esto vamos a declarar lo siguiente. Vamos a hacer una resta más que diga if el alto está en un índice más grande que el bajo, entonces a nuestros segundos les vamos a restar un -1. Si no, tío, si no hubiera esta situación, es decir, que el bajo está más a la derecha y el izquierdo está más a la izquierda, entonces no tendríamos que hacer justamente este -1 porque en ningún momento se cruzarían. Perdonen. Así que ahí está. Podemos ponerlo tal que así. Si el soldado más alto está después del más bajo, entonces resta -1 para el intercambio mutuo de lugares. De posiciones, mejor dicho, de posiciones. Perfecto. Entonces ahí está mi cálculo terminado. Y entonces termino de imprimir segundos. Imprime imprime la cantidad de segundos. Ahí está. Muy bien, gente. Entonces vamos a probar el código a ver si funciona con el input de Codeforces. Vemos a ver si nos da 10. Entonces, corremos. Ok. Perfecto. Ok, aquí hay un error de mi parte. Efectivamente, el -1 no debería ir aquí, debería ir afuera de. Ahora sí, con esto resuelto. Ok, me da -1. ¿Por qué me da -1? Seguramente es un error en la fórmula. Mm, posición alto, posición bajo. Exactamente. Ah, esto es un error de dedo mío, perdonen. Pensé, eso era un 9, no debería ser así. Perdonen. Ok, vuelvo a correr. Entonces, sigue dándome -1. ¿Acaso copié el mismo error acá arriba? No lo copié. Mm, si la altura del más alto y la altura del más bajo, efectivamente. Sí, 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 sí. Ok. Y entonces aquí son la altura del soldado. Dios, ¿será que mi input de soldados está influyendo en algo? No debería. Mm, estoy pensando, gente. Mm, segundos es igual a. Acá corre. Ok, sigue dando -1. Ah, ya vi mi error. Confundí los símbolos ahí. Exactamente, exactamente. Debería ser 10. Y por eso, gente, hay que tener cuidado a la hora de hacer autosumas o autorrestas. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí está mi código. Vamos a subirlo. Eh, ¿Por qué mi internet habrá roto? No tengo idea. Arrival of the General. Esto es Python. Soy humano. Copy pasta. Submit. Y vamos a ver qué nos devuelve. Vale, vale, vale. Va bien, va bien, va bien. Ok, perfecto. En Python ya quedó. En C++, ¿cómo sería este código? Bueno, pues en C++ hasta eso, la implementación sería justamente la misma. Es decir, toda esta implementación para encontrar las posiciones del más alto y el más bajo serían iguales. Vamos a hacer la implementación lo más rápido posible porque ya tenemos el código. Entonces, primero empezamos
con nuestro input, que es justamente los soldados. Aquí voy a tomar los comentarios para no tener que repetirlos, perdonen. Entonces, input, soldado, alturas. Entonces sería int soldados, sein soldados. Y después necesito otro input para justamente las alturas. Entonces aquí voy a tener una variable llamada int alturas. ¿De qué tamaño? Pues del tamaño ¿de qué tamaño el arreglo? Pues del tamaño de los soldados. Y entonces voy a hacer un ciclo for para justamente añadir a los soldados a este arreglo. Entonces sería for índice soldado menor a soldados, índice soldado. Y entonces de aquí hacemos un sein de alturas a índice soldado. Perfecto. Pues entonces con esto está justamente, mi input. Perfecto. De aquí, pues, ¿qué tocaría? Pues toca lo mismo. Es decir, toca buscar primero las alturas del más alto y del más bajo, que es esto de aquí. Para esto voy a utilizar dos funciones integradas dentro del C++. Es decir, voy a poner, en vez de utilizar minimax, porque pues no existen aquí en C++, vamos a cambiar por estas funciones integradas que se llaman maxElement. Ahí está. MaxElement, que funciona como alturas, alturas más n, que en este caso son los soldados. Y entonces, si hay un maxElement, pues la función para el minElement pues es la misma. Sería maxElement, minElement, alturas a alturas más soldados. Entonces, con estas dos funciones ya encontré la altura más alta y más baja de los soldados. Perfecto. Ahora sí, voy a pasar a justamente empezar. Yo voy a pasar justamente a buscar las... ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Cómo se llaman estas cosas? Las posiciones del soldado más alto y el soldado más bajo. En el caso del soldado más alto, entonces vamos a declarar, en vez de len alturas -1, pues la cantidad de soldados nos da la respuesta. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a empezar tal que así. Entonces sería int posición alto, o sea, la posición del soldado más alto a mover sería igual a soldados -1. Y entonces vamos a hacer un ciclo for para justamente iterar sobre las posiciones de los soldados. Aquí voy a traducir, en vivo para que se vea la traducción de Python a C++. Entonces sería int posición soldado igual a soldados -1. Soldados -1. Posición soldado tiene que ser mayor o igual a 0. Y por cada iteración, en vez de ir a ser +1, voy a hacer -1. Perfecto. De aquí, pues voy a meter los dos ifs. Entonces sería justamente este código tal cual, simplemente adaptado a la sintaxis. Sería if alturas, posición soldado es mayor a la del alto. Y después sería la de el segundo if, tal que así. Perfecto. Entonces aquí dentro es donde hacemos justamente esta actualización de la posición del soldado más alto. Voy a poner el comentario y listo. Perfecto. Entonces ahí está mi ciclo for para el soldado más alto adaptado. ¿Qué me falta? Pues lo mismo, pero para el soldado más bajo. Entonces aquí aquí vamos a hacer una copia y simplemente vamos a adaptarlo como se necesita. Pues vamos a poner del soldado más bajo, en vez de empezar desde soldados -1, vamos a empezar, como habíamos dicho, desde el índice 0. Y entonces aquí, en vez de empezar desde la derecha, empezamos desde la izquierda. Entonces sería desde 0 hasta... desde 0 hasta llegar a... ¿cómo se llama este valor? ¿Cómo se llama este valor? ¿Cómo se llama este valor, gente? Se me va el nombre. Posición soldado a menor que soldados. Ahí está. Y en vez de hacer menos, hacemos más.
Entonces sería if altura es igual a la altura del más bajo. Y esta posición, y esta posición es mayor a la del soldado más bajo, es decir, posición bajo, entonces la actualizamos tal cual. Voy a tomar los comentarios para no repetirme. Perfecto. Si tienen dudas sobre la traducción del código, no duden en no duden en dejarla en los comentarios. Ahí está, perdonen. Entonces ahí están mis dos ciclofors para encontrar la posición del soldado más alto y más bajo a mover. De aquí, pues, ¿qué seguiría? Pues justamente sale el cálculo de los segundos y lo de el intercambio mutuo del más bajo y más alto. Lo voy a traducir directamente porque así es como funciona. Entonces sería in segundos es igual a posición alto más soldados menos uno menos posición bajo. Entonces esto da la cantidad de segundos para moverlos a los dos. Y después la condición if para ver si es que se hace un intercambio mutuo por sus posiciones. Lo último sería justamente imprimir el resultado. Vale, perfecto. Segundos en Dele. Y entonces vamos a poner el código a prueba, ¿les parece? Vamos a abrir una terminal de WSL y vamos a ver si el código compila, primero que nada. Ok, entonces sería TD 036, luego G++, 144A, Arrival General menos CPP, menos O test, ok, compiló correctamente. Entonces si corremos el test y ponemos justamente las alturas que nos propone Codeforces, vamos por acá y vamos a escribirlas de memoria. Serían 7 alturas, 10, 10, 58, 31, 58, 31, 63, 40 y 76. Perfecto. Ahí está, justamente 10 segundos. Así que nuestro código está traducido correctamente. Vamos a pasar a subirlo. Por acá vamos a darle Submit Code una vez más. Arrival of the General, C++ y listo. Copy pasta, Submit. Perfecto. Y listo. Ahí quedó, jovenazos. Como pueden ver, el manejo de programación dinámica para llevar el monitoreo de unos índices sin duda nos ayudó para encontrar las posiciones de los soldados a mover. Y obviamente la consideración del cruce mutuo del soldado más alto y el más bajo fue una consideración que se nos habría escapado de no haberlo analizado gracias al propio ejemplo de Codeforces y nuestro razonamiento sobre cómo funcionaba el desplazamiento. Perfecto, dio perfecto. Y bueno, jovenazos, con eso resolveríamos el problema de hoy. Espero que les haya gustado. Denle un like al video y dejen sus dudas en los comentarios. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense, gente. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bye.